Recuerde, una persona con inteligencia social demuestra aprecio sincero. Una persona que está en dominio de su mente es elogiosa. Una persona que no está en dominio de su mente es criticona. ¿Por qué? Porque la mente por naturaleza es negativa, lo cual fue útil durante más de 200.000 años para que sobrevivamos como especie. Pero hoy ya no es así. Así que tenemos que reprogramarla para que sea positiva. Demuestre aprecio sincero, porque nadie se ve a sí mismo como una mala persona. Y si critica a otra persona, lo único que va a conseguir es que esa persona se ponga a la defensiva y se justifique. Y ni va a lograr cambiar la conducta, sino que además se va a estar perjudicando a usted mismo porque va a quedar resentida esa persona a la cual critica. Eso no es inteligencia social. Criticar no es inteligente. Dijo sabiamente Steve Jobs: nunca vas a ser criticado por alguien que esté haciendo lo mismo o más que tú. Solo vas a ser criticado por alguien que esté haciendo menos. Al criticar, estás demostrando tu inferioridad. La persona común, si alguna cosa no le gusta, arma un escándalo. Pero si le gusta, no dice nada. No hay persona en el mundo, por elevado que fuese su cargo o por más dinero que tenga, que no cumpla mejor su trabajo dentro de un espíritu de aprobación que dentro de un espíritu de crítica. De entre tantos ejemplos que nos da Dale Carnegie, él dice que Charles Schwab fue elegido por Andrew Carnegie para ser el primer presidente de la United States Steel Company en 1921, siendo una de las primeras personas en ganar $1 millón anuales de sueldo. ¿Pero por qué le pagaban tanto? ¿Era acaso un genio este Charles Schwab? Pues no, de hecho trabajaba con muchas personas que sabían mucho más que él sobre el acero. Pero Schwab aseguraba que le pagaban ese sueldo sobre todo por su capacidad para tratar con la gente. Le preguntaron cómo hacía y lo contó. Él dijo: considero que el mayor bien que poseo es mi capacidad para despertar entusiasmo entre los hombres, y que la forma de desarrollar lo mejor que hay en el hombre es por medio del aprecio y el aliento. Nada hay que mate tanto las ambiciones de una persona como las críticas de sus superiores. Yo jamás critico a nadie. Creo que se debe dar a una persona un incentivo para que trabaje. Por eso siempre estoy deseoso de ensalzar, pero soy remiso para encontrar defectos. Si algo me gusta, soy caluroso en mi aprobación y generoso en mis elogios. Detrás de cada conducta hay una creencia. Observe bajo la creencia por la cual operaba este hombre, Charles Schwab, uno de los pocos hombres en ganar en los años 20 del siglo XX el sueldo de $1 millón. Ser caluroso en la aprobación y generoso en los elogios. Por medio del aprecio y del aliento se incentiva a la persona. Por medio de la crítica se mata su espíritu. Esa era la creencia bajo la cual operaba Charles Schwab. Steve Jobs sabía despertar como nadie el entusiasmo en las personas, atrayendo a sus ingenieros a su propio campo de distorsión de la realidad. Así es como dice Walter Isaacson en su libro biográfico de Steve Jobs. Steve Jobs atraía a sus ingenieros a su propio campo de distorsión de la realidad, donde hacía que todo lo que parecía imposible fuera posible.
y lo terminabas haciendo posible. Claro que causaba grandes disgustos, como el poner plazos de entrega de los proyectos que eran imposibles, pero también fue la causa de los grandes productos de Apple. En una entrevista, Steve Jobs dijo: si le preguntas a cualquier persona que haya trabajado en Apple, te dirá que fue una de las mejores cosas que les pasó en la vida. El periodista asintió, porque sí, eso fue lo que le habían dicho, y le dijo: sí, eso fue lo que dijeron. Y sigue Steve Jobs: solo que algunas personas no pueden resistir el ritmo. Es famosa la anécdota donde sus ingenieros le presentaron el prototipo del iPod y les dijo que lo quería más chico. Ellos le respondieron que era imposible, así que Steve hizo silencio unos minutos. Fue caminando hacia el acuario y dejó caer el iPod en el tanque de agua. El dispositivo cayó hasta el fondo y unas pequeñas burbujas salieron de él y flotaron hacia la superficie. Entonces Steve dice: esas son burbujas de aire, eso significa que hay espacio dentro, háganlo más pequeño. Esa atención al detalle hace que los productos de Apple sean únicos y deseados en todo el mundo. Pese a lo poco amable y tremendamente sincero que pudiera llegar a ser, le reconocían que terminaban haciendo cosas que no hubieran sido posibles de otro modo. Dice David Kelley: él nos presionaba más allá de lo que podíamos hacer. Seguía subiendo la vara de medir, incluso cuando no parecía razonable. Lo intentábamos y llegábamos a la meta. Era siempre más de lo que podríamos haber llegado a hacer por nuestra propia cuenta. Eso lo dice David Kelley, que fue el que diseñó el primer mouse de Apple en 1983. Siendo que las personas trabajamos mejor en un ambiente de aprobación antes que en uno de crítica, ¿por qué no siempre actuamos así? ¿Por qué criticamos más de lo que elogiamos? ¿Por qué somos criticones en vez de elogiosos? Por dos razones. La primera es que la mente es naturalmente negativa, porque su función es la de protegerte para que sobrevivas, así que siempre está buscando lo que está mal para cuidarte. Para ver lo bueno, uno debe tomar conciencia y dominar la mente. La segunda razón es que la mente aprende por imitación y repetición. Aprendemos a tratar a los demás como hemos sido tratados nosotros mismos, a menos que decidamos conscientemente que no queremos ser así. Esto lo explico en mayor detalle en las series de videos sobre la mente. Andrew Carnegie también elogiaba a sus semejantes en público y en privado. Incluso quiso elogiarlos después de su muerte y para su tumba escribió un epitafio que decía: aquí yace un hombre que supo cómo rodearse de hombres más hábiles que él. Uno de los socios de John D. Rockefeller, llamado Edward Bedford, hizo una mala compra en América del Sur e hizo perder a la firma $1 millón. John Rockefeller pudo haberlo criticado, pero sabía que Bedford había procedido según sus mejores luces y el incidente quedó en la nada. Además, Bedford había logrado recuperar el 60% de la inversión, así que encima lo elogió diciéndole: espléndido, no siempre nos va tan bien en mi despacho. Cuenta un cuento que una mujer granjera, al término de una dura jornada de labor, puso en los platos de los hombres de la casa nada más que heno. Cuando ellos, indignados, le preguntaron si se había vuelto loca, ella replicó: ¿y cómo iba a saber que se darían cuenta? Hace 20 años que cocino para ustedes y en todo ese tiempo nunca me dieron a entender que lo que comían no era heno. Se hizo un estudio sociológico entre esposas que habían abandonado sus hogares. ¿Y cuál creen que fue la razón principal que dieron para haber tomado su decisión? Falta de aprecio. Un estudio similar entre maridos que han huido de sus casas llegó a la misma conclusión. Con frecuencia damos tan por sentada la presencia de nuestro cónyuge que nunca le manifestamos nuestro aprecio. Las parejas deben evitar cualquier comentario que le haga suponer al otro que se ha equivocado.
Lo que deben hacer las parejas, en cambio, es expresar sus propios pensamientos sin mencionarle que cree que está equivocado. Cuando vos pienses que tu pareja está equivocada, tenés que mencionarles tus pensamientos sin decirle que está equivocada a la otra persona. Por ejemplo, en lugar de decir nunca sabes por dónde vas y por eso siempre llegamos tarde a todos lados, podrías decirle lo estás haciendo muy bien, cariño, pero creo que todas estas indicaciones son muy confusas. Creo que sería mejor si nos paramos a preguntar a alguien de aquí si sabe cuál es el cruce correcto. En otras palabras, la otra persona no es el culpable. Cuando haga bien las cosas, debería alabarle por ello. Al llegar a su destino, decile, gracias cariño, has hecho un gran trabajo para llegar hasta aquí. Mateo cuenta que su esposa y un grupo de mujeres de su parroquia habían iniciado un programa de automejoramiento. Esta historia está en el libro de Dale Carnegie y es muy buena. Mateo cuenta que su esposa y un grupo de mujeres de su parroquia habían iniciado un programa de automejoramiento. Ella le pidió que la ayudara haciéndole una lista de 6 cosas que creyera que ella podía hacer para ser una mejor esposa. Entonces, cuenta Mateo, el pedido me sorprendió. Francamente, me habría sido fácil enumerar 6 cosas que me habría gustado ver cambiar en ella. Y estoy seguro de que ella podría haber hecho una lista de 1.000.000 de cosas que querría cambiar en mí. Pero no lo hice. Le dije, déjame pensarlo y te voy a dar una respuesta mañana. Continúa diciendo Mateo. Al día siguiente me levanté muy temprano y llamé al florista y le pedí que le mandara 6 rosas rojas a mi esposa con una nota diciendo: no se me ocurren 6 cosas que querría que cambies. Te amo tal como eres. Imagínate. Entonces Mateo sigue diciendo: cuando llegué a casa esa tarde, ¿quién creen que me recibió en la puerta? Exacto, mi esposa. Estaba al borde de las lágrimas. No necesito decir que me felicité por no haberla criticado, como ella me lo había pedido. El domingo siguiente, en la iglesia, después de que ella hubo informado del resultado de su tarea, varias mujeres del grupo se me acercaron y me dijeron: fue el gesto más tierno del que tenga noticia. Entonces comprendí cuál era el poder del aprecio. Florence Ziegfeld, una leyenda empresarial de Broadway, conquistó su reputación gracias a su sutil habilidad para glorificar a la joven norteamericana. Una vez tras otra elegía a alguna joven en quien nadie se fijaba y la transformaba en el escenario en una resplandeciente visión de misterio y seducción. Como conocía el valor del aprecio y la confianza, hacía que las mujeres se sintieran bellas por el solo poder de su galantería y su consideración. Era además un hombre práctico. Aumentó el sueldo de las coristas desde $30 por semana hasta una cifra que a veces llegaba a 175. Y también era caballeresco. En las noches de estreno, en él enviaba telegramas a las estrellas del reparto y hermosas rosas a todas las chicas del coro. Eso es inteligencia social. Saber apreciar al otro, decírselo, satisfacer su sentido de importancia. Una apreciación sincera puede cambiar la vida de una persona. Escuché esta historia real. Una vez, un maestro le pidió a Stevie Morris que lo ayudara a encontrar un ratoncito que se había escapado en el aula, ya que apreciaba el hecho de que la naturaleza le había dado un notable par de oídos para compensar la ceguera de sus ojos. Pero esta fue la primera ocasión en que Stevie sintió que se apreciaba la fineza de su oído. Muchos años después, dice Stevie que ese acto de aprecio fue el comienzo de una nueva vida. Desde aquel entonces desarrolló su don del oído hasta volverse, bajo el nombre artístico de Stevie Wonder,
en uno de los grandes músicos populares de la década de los 70. Tal vez estés pensando que esto de elogiar a las personas para que rindan más o hagan lo que vos querés no funciona, no al menos con personas inteligentes. Pero no hay que confundir elogio con adulación. El elogio es destacar una virtud que el otro posee para incentivarlo a que mejore. La adulación es exagerar una virtud que el otro no posee para obtener un favor. Una de las virtudes más descuidadas de nuestra existencia cotidiana es la apreciación. Criticar y herir a la gente no solo no corrige, sino que es una tarea que nadie te va a agradecer. Criticar y herir no solo no corrige a la gente, sino que además es una tarea que nadie te va a agradecer. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo en todo lo que te vengo contando? No felicitamos al empleado que llega a su horario normal a trabajar, pero si alguna vez llega tarde, le llamamos la atención por su tardanza. Claro que no puede elogiar todos los días al empleado que llega puntual, pero si llega tarde, es mejor decirle: usted es un gran empleado que cumple muy bien con su trabajo y siempre llega a horario, dando muestra de una gran responsabilidad. Eso es mucho más provechoso e inteligente que decirle: no esperaba esto de ti, hoy fallaste. Rara vez elogiamos a nuestros hijos cuando aprueban un examen, se levantan temprano o hacen algún quehacer de la casa. Pensamos o decimos: tú también vives aquí, o ese es tu deber. Y es cierto, pero eso no quita que el reconocimiento por hacer lo que tenemos que hacer nos haga sentir mejor. Rara vez elogiamos a quien cocinó para nosotros, ya sea nuestra madre, novia o cocinero de un restaurante. Pero ¿sabe lo bien que se siente que te lo digan? Si le hubiera ocurrido lo sabría, y sería sumamente positivo que empiece a hacerlo. Usted también saldrá beneficiado por la energía que recibirá a cambio. Te lo juro. Al elogiar y felicitar a los demás, además de que el otro va a rendir más porque todos funcionamos mejor en un ambiente positivo y de aprobación que en uno autoritario y crítico, la energía que estás enviando te regresa. ¿Estás de acuerdo? Con nuestro grupo de amigos muchas veces tenemos muestras de afecto, como pagar una cerveza, parrillar para el grupo, organizar la juntada, estar en los momentos buenos y malos, saludos para el cumpleaños. Pero ¿cuántas veces les decimos: qué bueno que tengo tu amistad? Probá dejar una buena propina si fuiste bien atendido. Y si no tenés dinero, probá decirle al que te atendió: muy buen servicio, gracias. Cuando un vendedor tenga una cortesía inusual, no dejes de agradecerla. Pareciera que tratamos a las personas como si fueran un engranaje más de una maquinaria. El mozo es parte del restaurante, el chofer es parte del vehículo, el profesional es parte de la oficina, el comerciante es parte de la tienda. Pero como personas, todos estamos hambrientos de apreciación. Y si usted satisface esa necesidad, encenderá pequeñas llamas de amistad que brillarán en su próxima visita. ¿Estás de acuerdo? Tal vez muchas de estas cosas ya las sabía, o ahora que te las estoy diciendo estás pensando: obvio, es cierto, y si no las sabías, te estás sorprendiendo. Pero las sepas o no, es bueno recordarlas y que te guíen en ellas, que te digan: tenés que ser elogioso en vez de crítico. Una mujer tenía entre sus responsabilidades la supervisión de un peón de limpieza que estaba haciendo un trabajo muy deficiente. Los otros empleados se burlaban de él y descuidaban especialmente la limpieza de las instalaciones para demostrar qué mal hacía su trabajo.
las cosas habían llegado a un punto en que había empezado a perderse tiempo productivo. Esta mujer, la supervisora, probó varios modos de motivar a esta persona sin éxito. Notó que en una ocasión hizo especialmente bien su trabajo. Entonces lo elogió en presencia de otra gente. A partir de ahí, el trabajo empezó a mejorar y muy pronto el joven cumplía eficientemente con sus tareas. Después de eso, hacía un excelente trabajo y recibía el aprecio y reconocimiento que merecía. La apreciación honesta logró resultados ahí donde la crítica y el ridículo habían fallado. Emerson dijo: todo hombre que conozco es superior a mí en algún sentido, y en ese sentido aprendo de él. Todas las personas que conocemos saben hacer algo mejor que nosotros o nos superan en algo, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? Y en ese sentido, aprende de esa persona. Seamos calurosos en la aprobación y generosos en el elogio, como Schwab, y la gente acogerá con cariño nuestras palabras y las va a atesorar y repetir toda la vida, años después de haberse nos olvidados a nosotros que se las dijimos. ¿Estás de acuerdo?